Hola, ¿qué tal? Muy ¿Cómo estás, Eva? buenas. Bien, Bueno, muy bien. bienvenida. Bienvenida. Gracias. Hoy voy a compartir un ratito de charla con Eva Milla, compañera del máster y bueno, ya amiga y más cosas. ¿M? Y bueno, hoy venimos a contaros un poquito, pues esta semana, cuarta semana de la crianza consciente que organiza el Instituto Ivonne Laborda, donde estamos ya a punto de graduarnos como asesoras de crianza consciente. Y bueno, pues queríamos contaros un poquito en qué va a consistir y os vamos a hablar un poquito más en detenimiento de lo que vamos a hacer nosotras, el taller en el que vamos a participar y qué os puede aportar. Si os interesa, pues veniros a compartir un ratito con nosotras o si queréis contárselo a alguna persona a la que le pueda interesar. Bueno, Eva, además de esta faceta de asesora de crianza consciente, pues tiene su propio proyecto de emprendimiento con una marca divina que me encanta, de productos naturales. Y bueno, eso es otra cosa que nos une, ¿no? Ese interés por lo natural, en lo que viene a reconectar, ¿no? Con esa esencia pura que también está dentro de nosotras. ¿Cómo Ujú. estás, Eva? Bien, bien. Vamos a ver. Ya solo nos quedan 2 semanitas para los talleres y vamos a ver si podemos compartir así lo máximo que podamos para que lo aprovechen, ¿no? Cuantas más personas mejor. Claro que sí. Bueno, lo primero, sí que aclarar que es un paquete de talleres que casi podríamos decir que es como una pequeña formación, ¿no? Con diferentes temáticas. Es todo gratuito y simplemente pues hay que acceder a la plataforma del instituto para poder inscribirse. Y si no, de todas maneras, en la descripción del vídeo os vamos a poner el enlace por si queréis inscribiros. Y bueno, eh, dicho sea que es gratuito, ¿vale? Sí, sí, sí. Además se complementan muy bien entre ellos los talleres. Lo que tú decías, que es como una mini formación. Y el nuestro, bueno, que ahora explicará ya más, les va a servir también hacer los otros para comprender muchas de las cosas o sea, o complementar las cosas que nosotras vamos a Ujú. exponer y a nombrar y a darle la importancia. Ahí en los otros que hacen nuestras compañeras van a poder pues tener muchísima más información y recursos para esa fase que es la que nosotras vamos a tratar, que es un pelín más compleja, ¿no? Mm. Bueno, y un poco para ya poder meternos en el tema, los talleres van a ser el día 6 y 7 de marzo. El día 6 empezarán las compañeras del taller uno, que va sobre violencia, sobre REAs, ¿no? Reacciones emocionales automáticas, y muchas veces una quiere criar de una manera, pero resulta que dices: "Ah, ya me he visto otra vez gritando, ya me he visto otra vez haciendo algo que yo no quiero, ¿esto por qué pasa?", ¿no? Pues ahí Mireia y otras compañeras van a poder profundizar más en este tema, ¿no? Luego, en el segundo taller, van a hablar sobre la autoestima y la relación que tiene con el mundo emocional, ¿no? Y ahí, pues a través de una analogía súper chula que han ido creando y que también tiene un componente muy natural, muy orgánico, pues ahí van Mm. explicando, ¿no? Nuria, Catherine, Pau, no me quiero dejar ninguna, juraría que también está Clara y alguna más, pero ahora Clara. se me va. Y bueno, ese es súper interesante porque al final muchas de las cosas que ocurren cuando nos pasamos de frenada o cuando no nos damos cuenta de algo, pues evidentemente podemos estar tocando autoestima, ¿no? Y es muy interesante el enfoque que nos ha aportado Ivonne porque, bueno, se sale de todo lo que yo había conocido antes y por fin he llegado a comprenderlo, ¿no? Yo que siempre he estado preocupada porque mi autoestima estaba dañada y ay, qué Mm. inseguridad tengo, pues es un tema súper, súper importante. Y luego viene el nuestro. ¿Cómo se llama el nuestro? A ver, ¿cuál era el título? Si fui adolescente, ni me acuerdo. Mm, Bueno, pues es Sí. una etapa brutal. Y bueno, antes de meternos a hablar un poquito del nuestro, por no olvidarme, también está el de Ana, Lourdes y otras compañeras, que es el cuarto, que es el que habla sobre Sí. todo para honrar infancia, ¿no? Que en el directo de estos días atrás con Ivonne hemos estado hablando con ella un poco
de cómo podemos honrar la infancia y qué es lo que debemos tener en cuenta, pues sobre todo hablando de ritmos, necesidades Ujú. y otras cositas súper Respetar todo importantes. eso, toda la naturaleza, ¿no? La fisiología y Exacto. los ritmos naturales del niño. O sea, que Mm, vamos condicionándoles desde que nacen. Está todo ya condicionado mm. y se Entonces, va bueno, alejando de la naturaleza y eso al final va dejando su huellecita, ¿no? Todo. exacto. Y bueno, nuestra etapa es ya una etapa que a mí, por ejemplo, cuando yo tengo ya una niña con 19 y un muchachote entrando en preadolescencia, la Peque todavía le queda un poquito, y recuerdo que cuando veía en el horizonte la adolescencia de mi hija, empecé a ponerme súper nerviosa, porque decía, ostras, si me ha costado tanto conseguir encontrar una manera diferente de hacer, porque yo la verdad que me sentía súper rara y súper sola en la crianza. Bueno, pues ahora que ya le puedo dar un nombre, que es una crianza consciente, pero cuando empecé andaba buscando que si respeto, que si escucha, que si natural, pero no terminaba de ubicarme, ¿no? Y con el Ujú. tema de la adolescencia estaba súper perdida. No conseguía encontrar ningún referente que me diera eso que yo estaba buscando, ¿no? Ese criar diferente, pero aplicado en la adolescencia. Así que mira, aquí lo Claro. vamos a poner en primera persona. Sí. Ahora encima metida en el barro, ¿no? Sí, bueno, ha hecho O falta. sea, desde dentro, con la vivencia y trabajándolo para enseñar o acompañar a otras personas en estos momentos, en la gran metamorfosis, ¿no? Que se vive en esos años, que la tenemos, o sea, realmente creo que es que socialmente es que no somos conscientes de todo lo que se mueve en esos años y de lo súper importante que son las vivencias en un momento de tanto cambio, ¿no? Hormonal, emocional, ideológico, neuronal, toda la neuroplasticidad que se tiene en ese momento, mm, parecen muy duros o muy seguros, o, sabes, que ya se muestran como mini adultos, pero en el fondo, o sea, su corazoncito, su psique, su mundo emocional, pues sigue necesitando un montón, muchísima más guía, porque se sienten muy descolocados con todo. O sea, si no van de la mano, salvando las diferencias, o sea, no de la mano física, ¿no? Pero emocionalmente que tengan todo ese sostén, es una etapa, pues bueno, complicadita, ¿no? Retadora, desde luego, sí que lo es. Sí, un reto es un gran reto. Bueno, yo quizás lo más importante que querría proponerle a las personas que nos escuchen, que quizás podrían interesarse, es el tema de qué propósito tenemos nosotros con este taller, ¿no? ¿Cuál sería la idea general o el mensaje global que queremos transmitirles? Y yo por ahí habíamos estado comentando cuál podía ser lo más importante, pero ayer me encantó cuando resaltaste ese rechazo social que suele haber Sí, a los chavales, ¿no? sí, sí, sí. Como antes de empezar a grabar, te comentaba que no me esperaba esa pregunta de para quién es. De hecho, bueno, mi mente no es capaz de encasillar un target, ¿no? De a quién va. No me gusta y es como que a mi mente le cuesta hacer eso realmente, pero cuando me lo preguntó tuve que hacer ese ejercicio y pensé, es que, bueno, cualquiera realmente podría hacer esa reflexión y hacer esa autoobservación de cómo se les critica. Parece como que, aunque también a los niños más pequeños se les critica, se les juzga y se les condiciona, parece que como están más protegidos, ¿no? Pero cuando ya son un poquito más mayores, aquí hay carta blanca. Y se empieza pues eso a ningunear, a criticar, a señalar, a etiquetar, a, a juzgar, a rechazar. Y todo eso va en contra de ellos, va en contra del que lo recibe y del que lo hace también, Mm, porque está proyectando su propia historia al final con eso. Pero bueno, si tú proyectas y tal, al final es tu responsabilidad. Pero ese adolescente que está recibiendo eso no tiene ninguna culpa de tus problemas, ¿no? Entonces es un poco injusto. Yo aquí haciendo de justiciera, ¿no? Pero es que es así. Es así, sí, y al final esa conciencia se tiene que expandir hacia
en varias direcciones, ¿no? Y Yo, hay por que ejemplo, protegerles eso, también un poco. esto del rechazo social y de, bueno, y como estas creencias tan bestias, ¿no? que hay sobre la adolescencia, me hizo reflexionar Jaume Funes, que estuve en una conferencia de él a primeros de septiembre en el AMPA del instituto de mi hijo. Ujú. Y claro, hablaba de que la referencia que tenemos o que tuvieron nuestros padres, generación tras generación, es que ellos no tuvieron adolescencia, que ellos tuvieron ahí Claro, como un mini trocito de, en no, Andalucía no. se dice, la edad del pavo, ¿no? Ese ratito, pero rápidamente, como se tuvieron que incorporar al mundo laboral tan rápido, había tanta necesidad, no pudieron vivirlo realmente, Tanto ¿no? ese ratito como el ratito de ser niños, Mm, no se les permitió prácticamente vivirlo. O sea, claro. sí, todo Entonces tiene un yo, porqué y una explicación y es muy triste cuanto más indagamos en la historia de nuestras familias, o sea, no de mi familia y de la de Mónica, sino de socialmente. Bueno, es que es brutal. Hay muy poca información y poco documento escrito, pero si te pones a rascar, hay. Y cuando se le pone un poco de atención y de conciencia, es que no tuvieron prácticamente infancia, no tuvieron adolescencia, no tuvieron juventud, fueron unas madres súper jóvenes, la mayoría no tuvo oportunidad de estudiar mucho más, entonces era de niña ayudando en la casa y a criar a los primitos, los hermanos más pequeños, ayudar a hacer la comida, luego a trabajar. Luego, cásate, o bueno, sí, trabajar no sé cuánto tiempo, cásate, ten niños y no han vivido casi ninguna de esas etapas. Entonces, claro, o sea, es que el dolor, el trauma, el sufrimiento viene, o sea, miramos al retrovisor y está ahí. sí, y bajando a tierra esto que dices, a lo mejor en un lenguaje más sencillo, que quizás alguna madre se pueda ver identificada, yo he sentido en mis carnes esa frustración, esa, digamos, hasta casi envidia de ver a mi hija en una actitud disfrutona, en una actitud relajada, en una actitud, pues eso, fluyendo en la edad que tiene y O verla disfrutando. empoderada, ¿no? Mm. También. Claro, pero Sí, sobre todo te digo, a mí me cuesta mucho el tema del disfrute, porque yo ya llegó un momento en el que me rebelé y la lié parda, ¿no? Pero en ese ya, momento del disfrute que a mí nunca se me permitió, yo lo paso fatal para sostener eso y acompañar a mi hija en esos momentos. Y entonces ahí es cuando, ahora que ya estoy mucho más conectada con mi ser esencial, ahí sí que ya digo, no, 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 Moni, no, no, no podemos hacerle lo mismo a ella que nos hicieron a nosotras. Ahora tenemos otra conciencia, nos hemos dado cuenta de esto y esto hay que acompañarlo de otra manera, ¿no? Entonces, claro. mm, esa forma de acompañar diferente es uno de los puntos fuertes del taller que vamos a hacer. ¿Y qué otra cosa te gustaría a lo mejor destacar por ir un poquito así señalando aspectos que para ti Sí, son porque importantes? nos vamos de, yo me voy del tema. Hay que volver. Gracias por poner encender el faro. Bueno, pues yo creo que lo hemos trabajado mucho como un recorrido en varias etapas para llegar a esa empatía y llegar a esos por qué, qué es lo que me pasa a mí, con lo que estoy viviendo con mi hijo o con el niño que acompaño, mi alumno, mi sobrino, el adolescente que sea, ¿no? Pues sería esto, el poder empatizar y también vamos a trabajar un poco nuestra propia historia, nuestra adolescente interior y bueno, ver ahí, pues ya está, al final es llegar a ese punto de comprensión y conexión para poder empatizar y así conectar sin toda esa, vamos a ir quitando capitas, ¿no? Habrá personas que hagan dos, tres clics, otras más, otras que querrán seguir indagando, que sería lo suyo. Claro, en 90 minutos no vamos a obrar milagros. Ojalá, ojalá digan, madre mía, me he dado cuenta de todo esto. Yo tengo claro que las personas se van a ir con esa sensación Mm, de, ostras, esto no me había dado cuenta, esto no había tenido el espacio para sentirlo. Y al final creo yo que eso es lo más importante, ¿no? mm. Esas tomas de conciencia y tal. Me No encanta sé lo si que me has explico. dicho.
No sé si he respondido a la pregunta o no, pero es lo que me ha Sí, nacido. sí, pero me ha encantado lo que has dicho, comprender y conectar. Ahí sería como la síntesis más profunda de lo que queremos darles, Mm, ¿no? Ese cambio de mirada sí, hacia el adolescente, ese que caigan, o al menos que empecemos a reflexionar sobre esas creencias que nos bloquean, que nos hacen dudar y que nos nublan, ¿no? Cuando tenemos que estar sí. ahí acompañando. Y Y el cambio de mirada, yo creo que el cambio de mirada hace que cae una ficha y ya y empiezan a caer las demás. Porque cuando tú cambias el foco, es que al final tu propio corazón, ¿no? Tu propio amor por ese otro ser hace que quieras continuar pues en seguir sí, a mejorando y mí. sanando a la vez que mejoras ese vínculo. Porque perdona que te corte, ¿no? Pero eso es uno de los mayores miedos, ¿verdad, Mónica? El pensar que, qué está pasando con el vínculo, se está rompiendo, se está alejando. Claro, ahí es donde quería ir, porque, bueno, tú lo sabes porque ya te lo he compartido muchas veces en esos ratos de charla eterna que disfrutamos juntas, ¿no? Ujú, Pero para mí era importante también transmitir en este momento que estamos explicando de qué va a ir este taller, que ujú, las madres que ahora estén enfrascadas en una adolescencia compleja, donde se claro. empiecen a dar cuenta de que hay algo que no encaja, pero que no saben muy bien qué hacer, que quizás sería necesario hacerlo de otra manera, pero que ahora como lo hago, ¿no? No puedo dar marcha atrás. Eso es un sentimiento que tengo yo Ya. constantemente, ¿no? Porque al ir sanando mientras voy criando, siempre voy pensando que lo podía haber hecho mejor, ¿no? Entonces, sí que me gustaría transmitirle a las mamás que ha sido algo muy importante, que entre todas las compañeras lo hemos fusionado y que era como vital, sobre todo validar ese sentir, ese dolor, esa frustración y todos esos sentimientos y emociones que tengamos dentro, pues que está bien sentirlo y que es totalmente legítimo que nos encontremos desorientadas, confundidas y bueno, y oye, y enfadadas porque no sabemos cómo afrontar y que nos saque de quicio eso que hace nuestro adolescente, ¿no? Que también Sí. conviene nombrarlo, ¿no? Porque esto no se trata de que vamos a enseñar una manera mágica de atender la adolescencia, sino aquí hay Ujú. realidad, aquí hay vivencia y hay mucha verdad. Es que además no hay 10 pasos para una adolescencia perfecta. O sea, cada familia es diferente, cada madre, cada hijo, cada padre, o sea, cada persona es distinta y simplemente, bueno, simplemente, que suena simple, pero llegando a ese punto de empatía y conexión, ahí es donde ella misma va a saber por dónde ir. Y Ujú, es que nadie nos enseñó a acompañar. Nadie nos ha enseñado a acompañar. O sea, ahora estamos aprendiendo, obviamente. A nosotras sí. Ivonne Laborda nos ha enseñado a acompañar. Pero luego está también, pues, la cosecha propia de cada uno y todo eso viene del proceso personal. Pero vivimos en eso, en rodeadas de personas que no saben acompañar, que no saben sostener, no tenemos referentes a nuestro alrededor, no hay ejemplo y tampoco lo hemos vivido en nuestras carnes, con lo cual cuesta, pero es ponerse un poquito y luego es que sale natural, te sientes mejor, te sientes realizado, ves como el vínculo mejora, hay esa conexión y enseguida ya reconduce una, ¿no? Todas las situaciones de otra forma. sí, Creo yo que con ese eje común y principal, que es la empatía, que es la conexión, que es también el validarnos a nosotras, validar al adolescente o al niño y validarnos nosotras también y darnos nuestros espacios de autocuidado y de automaternaje, todo lo que no se pudo recibir. No sé, sí, eso que dices, ¿ah? Autocuidado, ¿qué es? Sí, está muy de moda, pero ¿qué es exactamente, no? Hacemos no otra el charla para autocuidado eso. de las cremitas, hablamos de, pues eso, de darte tus espacios, de poder delegar algo para tomarte un café un momento, que a veces es súper difícil, o sea, yo eso lo he vivido, tú lo sabes, Mm, o sea, paradójicamente, viniendo de un sector del autocuidado, aunque sea más holístico y tal, yo me he visto privada totalmente de ello por mi situación familiar, pero
al final, pues bueno, encuentras los momentos, aunque sea cuando se duerme por la noche, Mm. de tener tu rato de leer, de, yo qué sé, de relajarte, de meditar, de cada mujer sabe lo que le hace sentir bien. Sí, a veces se trata simplemente Sí, de escucharte, de permitirte, es que no estoy bien, ¿y por qué no estoy bien? Simplemente es ese momento claro, de parar un segundito y escucharte, ¿no? Y en ese darse cuenta, pues ya una puede ir construyendo, ¿no? En lugar de sí. seguir exigiéndote, ¿no? Pero bueno. Claro, he dormido bien, he mm, comido mínimamente bien, mm, he tenido algún momento de silencio, he tenido algún momento en que pudiera parar mi mente con toda esa carga mental que ujú. llevamos invisible, que es insostenible. O sea, Sí, a estamos mí llegando a unos límites heavy. sobre todo me parece que algo que como que nombro ya así como entre las ideas que vamos a dar en el taller es que aunque un adolescente tenga un cuerpo, ¿no? Los míos ya, el mediano que tiene 12 ya todos los días viene y se mide y me dice, mamá, me falta esto, me falta Ya esto. casi te paso, ¿no? Porque claro, yo soy bastante más bajita que tú y entonces enseguida me pillan, ¿no? Y claro, los ves con esos cuerpos tan grandes y eso tú al final como que asocias, ¿no? O por lo menos a mí me ha pasado. Asocias a cuerpo grande, bueno, pues ya está, ya Ya es espabila, ¿no? mayor, ya Claro. es mayor. Y entonces Mm. ya te tienes que responsabilizar, te tienes que saber comportar, y siempre es un tienes que, ¿no? Y no es para nada así, al revés. O sea, son cuerpos que se van pareciendo cada vez más a un adulto, pero están en un momento de transformación, como tú decías, y ni son Mm. niños ni son adultos. Y algo que a mí me gustó mucho y me hizo mucha falta escuchar de Ivonne es que un adolescente está aún en tiempo de recibir. Mm. Sí, esto es súper importante. Sí, que es muy fácil llegar a comprender que un bebé te necesita y que debe recibir tu cuidado y tu acompañamiento, o un niño que todavía no puede andar por ahí solo, por la calle y que necesita que lo acompañes, pero ya un adolescente Sí, que empieza a salir, entrar y hacer su propia vida y empezar a cultivar fuera de lo que es el núcleo familiar esas salidas, pues enseguida es como, apáñate, ¿no? No, eso no es así. Y yo reconozco, que me costó mucho comprenderlo y necesité que Ivonne me lo dijera un montón de veces hasta que me caló y dije, anda, leches, si era esto, ¿no? Que estaba yo como muy confundida, ¿no? Bueno, sí. pues Eva, ¿algo que te haya quedado así en el tintero? No, creo que no, ¿no? Mm. Bueno, Hemos hablado de cuándo son, hemos dicho la fecha al principio y vamos a poner ahora la info y ujú. bueno, más o menos lo que queríamos así comentar por encima, creo que todo bien, Bueno, todo pues hablado. nada, yo creo que ya se pueden hacer una idea. Si tienen alguna pregunta, pues pueden escribir en comentarios. Y nada, pues aquí, bueno, voy a dejar también en la descripción tu Instagram por si quieren contactar directamente contigo, ¿vale? Mm. Y nada, Vale, encantada de haberte recibido por aquí por primera vez, gracias espero que primera de muchas. Y, y nada, pues espero que hayas estado a gusto. mucho. Bueno, pues te mando un abrazo y Venga, hasta la próxima. un besito. Chao. Chao.